informamos en Me lo dijo Adela. Bueno, estamos de regreso y justo en este momento nos vamos a conectar vía Zoom con José Medina Mora y Casa. Él es presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Qué gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto tenerte aquí. Oye, pues a ver, a grandes rasgos, ¿cómo vieron ustedes, los empresarios, el presupuesto? Bueno, como en todo, Adela, cosas positivas y cosas preocupantes. Dentro de lo positivo, bueno, hay un presupuesto de 7.1 billones de egresos que tiene un presupuesto de ingresos de 6.2 billones. Esto quiere decir que hay 875 mil millones de déficit. Esto se plantea a través de deuda. Nos parece razonable que haya un endeudamiento aproximadamente del 3% del Producto Interno Bruto. Con esto llegaríamos alrededor del 50% del PIB. Es términos razonables. También la promesa que había del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de que no habría nuevos impuestos ni aumento en los impuestos existentes, se cumple. Por otro lado, nos parece que los supuestos macroeconómicos son demasiado optimistas. Secretaría de Hacienda plantea un presupuesto con un crecimiento del 4.1%, cuando pues, los analistas nacionales e internacionales hablan en promedio del 3%. También es optimista la producción de petróleo por parte de Pemex, 1.826 millones de barriles diarios, cuando de enero a junio el promedio ha sido 1.681 barriles diarios. Nos parece positivo el que se implemente un régimen simplificado de confianza en donde los emprendedores, las micro y pequeñas empresas puedan tributar de acuerdo con los flujos de efectivo. Esto facilitará que participen en la economía formal quienes han estado en la parte de la informalidad. Preocupante, Adela, el Justo que no eso hay te iba a apoyos. preguntar, Pepe, ¿qué les preocupa? Sí, preocupante el que no hay apoyos para la reactivación económica. En este presupuesto del 2021 había 3,000 millones de pesos que la Secretaría de Economía destinaba para dar crédito a las micro y pequeñas empresas. Nos parece, Adela, que las grandes empresas tienen los recursos para salir adelante, pero todavía no recuperamos los empleos que perdimos el año pasado y tenemos todavía una deuda de empleos que teníamos que generar durante este año. Y el hecho de que no haya recursos, es decir, a la Secretaría de Economía se le bajaron 48% el presupuesto que tuvo en este 2021 para el 2022. Se requiere apoyo, insistimos, en la micro y pequeña empresa para la recuperación del empleo y la reactivación de la economía. Oye, Pepe, es que muchísimas micro y medianas empresas simplemente cerraron, ¿no? Más de 1 millón de empresas. Sí, más de 1 millón de empresas, de acuerdo con el dato del INEGI, tuvieron que cerrar, y estas en lo que son sobre todo micro y pequeñas empresas. Es por eso que se requiere la reactivación, impulsar a este sector para recuperar el empleo y reactivar la economía. Adela, tenemos una gran oportunidad de reactivar la economía con el crecimiento que está teniendo los Estados Unidos y que pues no estamos pudiendo surtir lo que nos están demandando. Y para esto no es nada más que las grandes empresas exporten, sino que las micro y pequeñas empresas y también las medianas entren en estas cadenas para ligarse a las grandes empresas en los procesos de exportación. Ahora, ¿cómo ven ustedes la inversión a los megaproyectos del presidente? El Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, el tren del Istmo, por ejemplo. Bueno, por un lado, lo positivo sería, Adela, que aumenta la inversión del gobierno de 2.3% del PIB a 3.1%. Nos parece insuficiente. El gobierno federal debiera invertir 5% del Producto Interno Bruto y que además esto fuera complementado con un 20% por parte del sector privado. Pero adicionalmente, esta inversión está concentrada, como bien lo dices, en los grandes proyectos, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto
el Istmo, y consideramos que para la reactivación económica se requiere diversificar esta inversión en sectores como el agua, como el transporte, como la salud, como la educación, para lograr esta reactivación económica en todo el país y en estos sectores que consideramos que son importantes, Adela. ¿Estás optimista de este diálogo que han restablecido México y Estados Unidos justo para fortalecer la inversión? Nos parece indispensable mantener este diálogo. Desde luego celebramos que se haya recuperado el diálogo, este diálogo económico de alto nivel, que pues pone sobre la mesa los compromisos que tenemos ambos países. Desde luego el compromiso de México tiene que ser en cumplir lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio. Lo que respecta a las empresas del sector privado, pues estamos en línea para que se cumplan estos compromisos y desde luego esperemos que el gobierno cumpla esta parte, no nada más en la parte de inversión, también los acuerdos laborales que pueden afectar esta estabilidad laboral en algunas empresas, Adela. Sobre el sector energético, el presidente ha insistido mucho en invertir ellos en el sector energético. ¿Qué opina la Coparmex de esto? Bueno, nos preocupa que el 15% del presupuesto esté destinado al sector energético, 1 de cada 7 pesos. Desde luego que como ciudadanos queremos que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad sean empresas rentables. Estas dos empresas productivas del Estado, el año pasado Pemex perdió 350,000 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad 79,000 millones de pesos. Requerimos que sean empresas rentables. Todos los mexicanos queremos tener luz, acceso a la luz y que ésta sea a precios accesibles. Y en ese sentido nos parece que el gobierno debe de ser un rector del área energética, pero que se puede complementar con inversiones del sector privado. Las inversiones que se requieren en el área energética no las va a poder hacer el gobierno federal, aún con este 15% del presupuesto dedicado al sector energético. Si queremos que se reactive la economía, que crezca el país, es importante que se tenga esta inversión que sea complementaria por parte del sector privado. Oye, Pepe, en este presupuesto, el paquete económico 2022, ¿ustedes ven la mano del nuevo secretario de Hacienda? Sin duda, la experiencia que tiene Rogelio Ramírez de la O de haber trabajado tantos años en el sector privado hace que entienda los dos lados que tiene la economía, tanto el sector público como el sector privado, y va en la línea, desde luego, de la política macroeconómica que ha seguido este gobierno en los primeros 3 años, pero también tiene su parte importante en este diálogo que ha abierto Rogelio Ramírez de la O con el sector empresarial. El viernes pasado, Adela, tuvimos una reunión con él, no nada más Coparmex, sino los 12 organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, y te diría que fue un diálogo abierto en donde expresamos nuestras preocupaciones, en particular sobre estos cambios que vienen al Código Fiscal, y acordamos que se abriera una mesa de diálogo para entender el alcance de estos cambios que están proponiendo en el Código Fiscal. Lo que esperamos, Adela, es que siga este diálogo abierto, frecuente y con mucho respeto. Oye, Pepe, estamos hablando con José Medina Mora y Casa, el presidente nacional de Coparmex. Pepe, te pregunto, ya han cambiado las reglas para el outsourcing y pues la transición a este nuevo modelo, ¿cómo la ven ustedes? ¿Están las empresas pudiendo cumplir con este nuevo esquema? Bueno, te diría en primera instancia, Adela, que este acuerdo de ley en materia de subcontratación fue producto de un diálogo muy extenso, 3 meses, un diálogo tripartita entre las autoridades de la Secretaría del Trabajo, encabezados por Luisa María Alcalde, también el equipo de la Secretaría de Hacienda, por otro lado los sindicatos de los trabajadores y una tercera parte por los organismos empresariales. Después de esos 3 meses llegamos a un buen acuerdo. Consideramos que es positivo porque las 3 partes ganamos, y para que los 3 ganáramos, los 3 tuvimos que conceder algo. Sin embargo, desde que se aprobó en el mes de abril, manifestamos la necesidad de que se diera un plazo adecuado para su implementación. Nos parecía que era poco el plazo al 1 de agosto. Se logró una extensión de un mes al 1 de septiembre. Hoy ya está en vigor
esta ley en materia de subcontratación para las empresas del sector privado. Sin embargo, para las empresas del sector público será hasta el 1 de enero del 2022 y por eso también desde abril manifestamos el que debiera ser en la misma fecha de implementación para las empresas del sector público como para las empresas del sector privado. No vemos ninguna razón para las cuales existe esta diferencia en los plazos de implementación y claro, hay ahora alrededor de 110,000 empresas que han iniciado el trámite de registro conocido como REPSE en el portal de la Secretaría del Trabajo, pero solamente la mitad han logrado, un poco más de la mitad, alrededor de 65,000 han logrado el registro. Esto quiere decir que todavía hay muchas empresas que no han logrado completar ese registro, ¿no? Y esto pues se manifestará en algunos sectores, habrá freno en la economía, habrá cierta pérdida de empleo en lo que se completa el registro y la implementación de esta ley. Oye, Pepe, finalmente te preguntaría, a mitad del camino, ¿qué destacarías de esta administración? En todos sentidos, sí, bueno, para bien y para mal. Sí, pues como en todo, Adela, hay cosas positivas y cosas negativas. En lo positivo, yo destacaría la apertura al diálogo. En este diálogo que comentamos de la ley en materia de subcontratación, también el diálogo que hemos mantenido con la Secretaría de Economía, con secretaria Tatiana Cloutier, para la reactivación de la economía en nuestro país. Diálogo con distintas dependencias, con el Seguro Social para propósitos de vacunación, con el Infonavit para el registro precisamente de las empresas en ley en materia de subcontratación, con la Secretaría de Hacienda, hablando de los incentivos para reactivar la economía. Por otro lado, pues sí vemos que la estrategia para atender la pandemia del COVID no ha sido la adecuada. Ya rebasamos 267,000 fallecimientos, más de 3,5 millones de contagios y las vacunas van muy lento. Sí, necesitamos acelerar la aplicación de las vacunas para lograr la reactivación económica antes de que entre el invierno, que por ser los eventos en lugares cerrados aumenta el riesgo de contagio. Por otro lado, también un tema que hay que analizar a fondo es que en estos primeros 2 años de esta administración ha aumentado el número de pobres. 3.8 millones de mexicanos han ingresado en la condición de pobreza, de acuerdo con el reporte de Coneval, 2.1 millones de mexicanos en la condición de pobreza extrema. Adicionalmente, hay 15 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud y que sí lo tenían en el 2018, esto es con la cancelación del Seguro Popular y que el INSABI no ha podido completar. Adicionalmente, esta falta, el desabasto de medicamentos que ha provocado pues, muchos problemas en los servicios de salud. También destacaría las leyes que se aprobaron que violan la Constitución, como la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, o esta extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, que afortunadamente ya se detuvo, y finalmente la ley de telecomunicaciones que nos obliga a entregar datos de las personas usuarios de telefonía celular. Afortunadamente el Poder Judicial ha servido como contención de estas reformas y finalmente concluiría, Adela, que pues la situación de inseguridad. Me toca viajar por todo el país en esta responsabilidad como presidente nacional de Coparmex y en todos los estados, en todas las ciudades me encuentro con que ha habido un aumento en la inseguridad. Es un tema en donde todos los mexicanos queremos circular por todo el país sin ser sujetos a ningún problema de inseguridad. Ese sería un poco el balance, Adela, de estos primeros 3 años. Asignaturas pendientes, ¿no? Y promesas no cumplidas, sí. Te agradezco mucho, Pepe. Me dio gusto saludarte y ojalá te vea pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex.